Hola, mi nombre es José Olmo López, soy de la Universidad de Jaén y voy a presentar la comunicación titulada Perfiles de maternidad en 3 novelas de escritores hispanoamericanas, en el marco del segundo Congreso Virtual Internacional Discursos Cautivos, Mujer, Escritura y Cuerpo, organizado por la Universidad de Valencia. El panorama literario hispanoamericano se ha caracterizado en las últimas décadas por una visibilidad y extraordinaria difusión de la escritura de mujeres. Diversos autores como Elsa Drukarov han distinguido 2 generaciones fundamentalmente, donde la irrupción de la mujer en el campo literario ha sido más que destacable. La primera de ellas pertenece a los nacidos en los años 60, que empiezan a publicar en la década de los 90. La segunda generación estaría integrada por escritores nacidos en los años 70 que empiezan a publicar a inicios de milenio. Cabe subrayar que la literatura convencionalista se distancia de la literatura escrita al margen, que es aquella perteneciente a las mujeres y a aquellos hombres que no se corresponden con el modelo social establecido, ya sea por su orientación sexual o por motivos de diversa índole, que hacen que tengan una concepción del mundo diferente. Uno de los temas fundamentales de la nueva narrativa y de la escritura al margen es la maternidad, abordada desde diferentes perspectivas como la feminista. Se habla de una maternidad problemática o conflictiva, la cual abunda fundamentalmente en obras de la segunda generación. Esto se ha estudiado muy bien en la literatura argentina, sin embargo, es un fenómeno de alcance global. De hecho, este tema también ha estado presente desde la antigüedad clásica. La Odisea es un ejemplo de ello, donde la madre cobra un papel fundamental, y en diversas tradiciones literarias ajenas a la española. Detrás de la maternidad se encuentra subyacente el tema del cuerpo, como espacio, certeza, verdad, desde la cual las mujeres pueden expresar aquellas sombras que estaban ocultas en el pasado, aquellos temas más sombríos, que pertenecen a zonas más problemáticas de la existencia humana, o que se consideraban tabúes. Gallego Cuiñas ha denominado la nueva narrativa argentina como la novísima escritura. Ella estudia desde la metodología feminista y el estudio de género la obra de estas generaciones. Por su parte, Elsa Drukarov, en Los prisioneros de la torre, afirma que hay una nueva sensibilidad para tratar el tema de la maternidad. Las generaciones nuevas tratan estos temas desde una perspectiva distinta porque la realidad ha cambiado. Se afronta de una manera diferente y las autoras gozan de una libertad absoluta para expresarlos. Por este motivo, es desmontado de manera continua el idílico mito de ser madre, ya que no se corresponde con la realidad ni con su vida. A continuación, después de haber hecho esta breve introducción sobre la nueva narrativa hispanoamericana, procedemos al análisis de las obras seleccionadas para ver el tratamiento de la maternidad en cada una de ellas. La primera novela es Mátate amor, publicada en 2012. Su autora es Ariana Harwitz, escritora argentina perteneciente a la segunda generación postdictadura. Es decir, es una autora nacida en los años 70 que empezó a publicar a inicios del milenio. Según Gallego Cuiñas, se enmarca en la línea de la tradición rioplatense de la ilegibilidad, la cual se manifiesta de manera notable en su obra Mátate amor. Se caracteriza por utilizar la violencia contra lo normativo, mediante un proceder literario que se aleja de los convencionalismos. No debemos olvidar que su obra se escribe en un contexto de explosión del número de mujeres escritoras y de un movimiento feminista cada vez más extendido. La protagonista de Mátate amor es una mujer alienada e incomprendida, que acaba de ser madre. La novela se desarrolla en el entorno rural en el que vive y pone de manifiesto cómo la supuesta locura de la protagonista es uno de los pocos vehículos del que se sirve para vivir fuera de la norma
preestablecida y caduca. La incomunicación está presente en todo Mátate Amor, tanto con su marido como con su hijo, con sus suegros y con el resto de la sociedad. No se siente comprendida. Para reflejar este hecho, Arianna Harwitz decide emplear el flujo de conciencia y procede mediante acumulación de imágenes, del mismo modo que hará Samantha Schweblin en Distancia de Rescate. Mátate Amor no tiene como tema fundamental la maternidad, aunque sí es abordada desde la periferia, desde el margen, a través de un lenguaje caótico y desarticulado que es correlato del contenido que pretende transmitir. Según la propia autora, en una entrevista que concedió Ana Josefa Silva, la protagonista no es una loca, esto sería una licencia poética más que conocida. Ama al hijo y no va a matarlo. Se trata de reflejar una zona gris de la existencia. Ella afirma que el lector puede sentirse identificado con el personaje, ya que también se muestra lo universal de la existencia humana, aunque se trate de una parcela más siniestra. Esto mismo se refleja en el primer pasaje de la obra. Me recliné sobre la hierba, entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano. Me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido, los dos en cuero. Estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre malezas. Lo espiaba. ¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlo. Asimismo afirma que la maternidad es una zona de desastre y de mucha violencia, de mucho contraste emocional, es decir, un cóctel explosivo. Reflexiona sobre los dos relatos que implican la maternidad, la vida de la madre y la del hijo, que depende de la primera, y todo ello acarrea una serie de presiones que le inciden de lleno. La protagonista vive con su marido, pero no es capaz de comunicarle sus sensaciones. Él tampoco propicia la comunicación entre ambos y en diversas ocasiones se limita a reprocharle su comportamiento como esposa y como madre. Ante estos comentarios, ella muestra la necesidad de comunicación. Esta es una novela donde la incomunicación y la comprensión están muy presentes y se transmite al propio lenguaje. El bebé está perfecto, yo estoy mal. Aunque sus pensamientos se sitúan en el limbo entre la interioridad y la ilegalidad, muestra en cierto momento del relato una preocupación más que evidente por su bebé. Voy a ver si el bebé respira cada minuto, lo toco para ver si reacciona, lo destapo, lo cambio de posición, lo ilumino, lo levanto. Todavía estamos en la etapa de la muerte blanca. ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué no despierta? La muerte de un hijo es ciencia ficción. Aquí Arianna Harwitz está reflexionando sobre la diversa hipótesis que la madre se hace con respecto a su hijo, en la cual también está presente la muerte. Ya lo veremos en Distancia de Rescate, cómo la maternidad llega a ser una obsesión y la pulsión por la muerte está presente desde el propio nacimiento. Asimismo, el embarazo y el comienzo de la maternidad son vistos como obstáculos para la realización personal. Afirma tener multitud de libros sin leer en la biblioteca por este motivo. Una cita ilustrativa de esta idea es la siguiente. Soy madre. Listo. Me arrepiento, pero ni siquiera lo puedo decir. Mamá era feliz antes del bebé. Mamá se levanta todos los días queriendo huir del bebé. Y él llora más. La maternidad implica la aceptación de esta condición y la imposibilidad, según la protagonista, de mostrar arrepentimiento. Los comportamientos de esta madre con su hijo son algo extraños y fuera de la normalidad. Con mi hijo agolpamos grupos enteros de hormigas dentro de cajas de fósforo que después prendemos. Al parecer largan rico olor porque el bebé aspira. Yo no siento nada.
Un adolescente gay de 13 años se despidió por Twitter y se vino a tirar acá antes. Agradeció el apoyo de sus seguidores. La policía llama a los bomberos y entre todos no hacen uno. Hasta mi bebé tiene intriga y lo permito ver. En otros momentos de Mátate Amor, la protagonista expresa cierto distanciamiento con respecto a su hijo, a quien llega a animalizar. El niño mira fijamente los pedazos de madera que se quiebran, se desprenden del tronco y caen. El niño mira a su mamá romperse, desmoronarse, pero sonríe al verlo residuo en el aire y piensa que son copos de nieve oscura sin preocuparse por mí. Debe pensar que tiene una madre estándar a la que dar los primeros dibujitos en el jardín. Nunca estuve tan lejos de mi hijo. A las 7 en punto el bebé se despertó sin importarle que fuera domingo. No falla su reloj interno. Pasé la mañana insultando a bebé. Le dije de todo menos lindo. ¿Qué no le dije al bebé? Le recontrainsulté. Una boca sucia de madre. Lo llené de agravio al pobre. Espero que no reconozca ninguna palabra. Que más tarde no repita delante de todo. La concha de tu madre. Como vemos, la protagonista de Mátate Amor, en esa supuesta locura que la autora niega, describe diversas sensaciones que posiblemente más de una madre ha sentido con respecto a su hijo y que se sitúa en una zona limítrofe entre la ilegalidad y los pensamientos. A continuación pasamos a Distancia de Rescate. Samantha Schweblin es principalmente una cuentista y Distancia de Rescate es el texto que la consagra como escritora reconocida. Fue publicada en 2014. También pertenece a la nueva narrativa argentina, de los nacidos en los años 70. Le influyó algunos sucesos históricos como el Corralito. La mayor parte de lo que ha escrito se enmarca en la literatura de lo inusual. Antes de analizar la obra deberíamos saber en qué consiste la literatura de lo inusual. Suelen ser novelas de estilo poético, con abundancia de tropos. Es una variante de la literatura de lo imposible, está al filo entre lo posible y lo que no. La incertidumbre, el miedo y el misterio están presentes. Persiste un afán por encontrar la identidad femenina propia. Hay un narrador inestable, caótico, infidente. Y además los personajes no entienden ni comprenden la realidad que los circunda y son inestables emocionalmente. También existe la figura del doble, hay un gran potencial subversivo y también de denuncia social. Si pudiéramos hacer un análisis detenido de la obra, podríamos ver que cada característica está presente en Distancia de Rescate. Podría considerarse como un ejemplo de la literatura de lo inusual o de lo insólito, como hemos visto anteriormente. Término este acuñado por Carmen Alemany. La obra se articula en torno a un supuesto diálogo establecido entre Amanda y David, a través del cual se reconstruye los últimos días hasta llegar al momento presente, aunque el pasado y el futuro también cobran presencia en la novela. Los dos temas fundamentales son la denuncia, la crítica social por el uso del glifosato que se hace en los campos de cultivo de soja argentinos, los cuales producen numerosos casos de cáncer, abortos, intoxicaciones, malformaciones. Y aquí Samantha Schweblin critica este empleo del glifosato y también critica el abandono por parte del Estado, que hace que la gente tenga que entregarse a curanderos porque no gozan de un sistema público de calidad en cuanto a la salud. Sin embargo, también hay otro tema fundamental, que es el de la maternidad. El tema de la familia es crucial para la escritora y para su literatura. Pero, ¿qué significa Distancia de Rescate? ¿Por qué es tan importante y por qué titula la propia obra? Vamos a ver una cita donde se explica. Me pregunto si podría ocurrirme lo mismo que a Carla. Yo siempre pienso en el peor de los casos. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera, de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día calculando más.
aunque siempre a riesgo más de lo que debería. Esta es percibida la maternidad como algo negativo desde el principio, con un carácter de fatalidad y peligro, como también veíamos en Ariadna Harwitz, aunque el tratamiento es distinto. La protagonista llega a admitir que necesita ir por delante de cualquier cosa que pudiera ocurrir, actitud esta que tiene su justificación porque tarde o temprano sucederá algo terrible. Esta maternidad obsesiva se constituye como una herencia. Mi abuela se lo hizo saber a mi madre. Toda su infancia, mi madre me lo hizo saber a mí. Toda mi infancia, a mí me toca ocuparme de Nina. Cabe destacar que la maternidad de Carla y de Amanda es obsesiva con el cuidado de los hijos. Tienen la sensación de que siempre va a pasar algo trágico. Este tipo de maternidad se basa en una educación tradicional que no se corresponde de pleno con la nueva forma de maternidad contemporánea. Además, ambas fracasan en su labor de proteger a su hija. Si Carla no hubiera sido tan obsesiva, habría dejado a David en casa y no se habría intoxicado. Por su parte, Amanda se siente atraída por Carla y por eso se despista, olvida a su hija y ambas se envenenan. La distancia de rescate, que parecía inquebrantable al ser una herencia familiar, llega a romperse debido a estas distracciones de las madres. Ese hilo no puede partirse. Nina es mi hija, pero sí, Dios mío, se corta. Este hecho genera una profunda angustia y un sentimiento de culpabilidad. Siempre estuvo el veneno. ¿Se trata entonces de otra cosa? ¿Es porque hice algo mal? ¿Fui una mala madre? ¿Es algo que yo provoqué? La distancia de rescate. ¿Y otra cita? No, eso no puede ser. Eso no puede pasar con el hilo, porque yo soy la madre de Nina, y Nina es mi hija. Por tanto, vemos cómo, en Distancia de Rescate, se plantea desde otra perspectiva la maternidad, pero también está presente ese carácter trágico, esa pulsión de muerte, la unión del Eros y el Tánatos, y se desacraliza la figura materna, se baja a la tierra y se plantean todas las numerosas posibilidades existentes. Por último, vamos a analizar La hija única. Esta es la única novela de la que hemos escogido que trata fundamentalmente el tema de la maternidad. Se podría decir que Guadalupe Nettel hace una novela de tesis, puesto que vuelca su pensamiento y su ideología feminista en su argumento, en la trama y en los personajes. Cuenta la historia de la protagonista, de una amiga y de una vecina. Son 3 maternidades. Está la generación de la madre y la de la propia protagonista, a través de la cual se cuenta el resto. Se tratan maternidades biológicas y también aquellas que se adquieren sin tener una relación de sangre ni haber adopción de por medio. La hija única, novela publicada en 2020, es sin lugar a dudas la que ofrece más perspectivas sobre el tema. En primer lugar aparece Laura, protagonista y narradora de la historia. Se trata de una chica cosmopolita que está realizando su tesis doctoral y defiende una postura que anteriormente en antaño se podría considerar rupturista con la concepción de madre idílica, pues defiende la independencia y la realización personal frente a la posibilidad de tener hijos. Además, los diversos comentarios que aporta son de corte feminista. Durante años traté de convencer a mi amiga de que reproducirse constituía un error irreparable. Le decía que un hijo, por tierno y dulce que fuera, en sus buenos momentos, siempre representaría un límite a su libertad, un peso económico, pero para no hablar del desgaste físico y emocional que ocasiona. 9 meses de embarazo, otros 6 o más de lactancia, desveladas frecuentes durante la niñez, y luego una angustia constante a lo largo de la adolescencia. En otro momento, cuando habla con su madre, también manifiesta su planteamiento. Un hijo te alegra la vida, te llena de amor incondicional y te vuelve mejor persona. Yo había escuchado estas palabras decenas de veces en labios de mamá y de otras mujeres sometidas a los prejuicios del patriarcado. Lo que estaba diciendo me parecía una sarta de lugares comunes.
Sin embargo, esta postura inicial irá haciéndose cada vez más flexible debido a su acercamiento a Nico. La protagonista empieza a entablar una especie de relación materno-filial con el hijo de su vecina, quien es incapaz de superar los límites y obstáculos que conlleva la maternidad. La protagonista afirma lo siguiente: mi estómago se encogió de tristeza. No quería que Nico se fuera, que su madre lo despechara, como quien se deshace de un paquete estorboso. Tenía que evitarlo, pero con la mayor cautela posible. Doris fue víctima de malos tratos por parte de su marido. Los comportamientos de su hijo traen a su memoria experiencias desagradables y hacen que Doris quiera distanciarse de Nicolás, al no saber manejar la situación y al no saber cómo darle solución. Es como si necesitara succionar mi fuerza para poder crecer, cuenta Doris a Laura, aunque de inmediato parece arrepentirse cuando matiza. Sé que lo quiero con el alma, que nada me importa más en el mundo, pero hace días que no logro recordar cómo se siente ese amor. Lo único que siento es hartazgo por su furia y constante grosería. A veces me digo que hubiera sido mejor no tenerlo. Doris regresó un par de horas más tarde, pero estuvo un día sin hablar con su hijo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté por mensaje. Un poco mejor, pero ya no lo soporto. Asimismo, Laura es la encargada de explicar la historia de su amiga y de su pareja, es decir, Alina y Aurelio. En un principio tampoco quería tener hijos, pero cambia su visión y pasa a ser una mujer que decide quedarse embarazada después de comenzar su relación. Meses más tarde ella se queda encinta y toda su vida va a dar un cambio. Los médicos le anuncian en el 8º mes de embarazo que su hija no va a ser capaz de sobrevivir al nacimiento debido a una serie de problemas cerebrales. A partir de este momento se narra el proceso de aceptación, duelo y superación gracias al tratamiento de la doctora Salazar. Sin embargo, la situación de la pareja también se ve afectada por todas estas circunstancias. Decide contratar a una niñera, Marlene, para que se haga cargo de la niña. Alina no soporta esta complicidad que tiene con su marido y con su bebé, así como las actitudes que tiene con su hija. Aquí se muestra. Durante las semanas que siguieron al regreso no pudo sacarse de la cabeza la imagen de la niñera durmiendo desnuda con su bebé. Desde su nacimiento había pasado un año preocupada por su salud, por su alimentación, por los resultados de los exámenes y por la terapia, y sin poder disfrutar del todo de la presencia de Inés. A diferencia de sus padres, Marlene podía romper su compromiso con Inés el día que quisiera y cuando le diera la gana para casarse y tener su propio hijo. Por tanto, la obra, tanto Distancia de Rescate como Mátate Amor, muestran una maternidad, pero en este caso, la obra de Guadalupe Nettel muestra diversas maternidades. Por una parte, la protagonista, que en un principio llega a negar de la maternidad y expone todos los problemas que supone para la realización personal de la mujer. Esta concepción se irá flexibilizando debido a su acercamiento a Nico. Por tanto, hay una maternidad, una primera postura. Está la postura de la maternidad problemática y conflictiva, que está encarnada por Doris y Nicolás, debido a esos recuerdos de los malos tratos que sufrió. Por otra parte está la maternidad de Alina, de un principio no querer ser madre a serlo y verse envuelta en una vorágine de circunstancias negativas y de tener que asumir en un primer momento la muerte de su hija. Y también aparece la referencia de la relación entre la madre de la protagonista, de Laura, y ella, que en un principio defiende una postura más tradicionalista, puesto que su madre dice que ser madre supone ser mejor persona y cambiarte la vida mejor, y después más adelante en la obra se analiza cómo la madre se da cuenta que también tiene su lado negativo. A modo de conclusión podemos decir que la maternidad es uno de los temas fundamentales de la segunda generación de postdictadura. En la maternidad está el cuerpo, que se conforma como una certeza,
una verdad para las mujeres, desde la cual pueden expresar toda aquella zona sombría de la existencia y toda su interioridad. Hemos visto que la maternidad puede manifestarse de distintas ópticas. Tanto en Arianna Harwich como en Samantha Schweblin está presente esa pulsión de la muerte desde el nacimiento. En cambio, Guadalupe Nettel expresa un abanico más amplio de posibilidades. Así que la maternidad se constituye como un punto fundamental en la nueva narrativa hispanoamericana, que podría ser analizada con otras obras que no hemos podido estudiar debido a la extensión de la ponencia. Si desean saber la referencia bibliográfica que he utilizado, no duden en comunicármelo y yo se la facilito. Y ante todo, muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo.